y está todo ahí. Está. Ahí me empezó. Lo que pasa que acá hubo una mano mágica que me apagó la computadora. Bueno, desde el 2020, ranitidina fue retirada del mercado. Las formas orales, los comprimidos orales fueron retirados del mercado porque se habían detectado una sustancia llamada nitrosodimetilamina, que es, esta es la sigla que está acá, y que se había detectado en los comprimidos que tenían ranitidina y que esa sustancia incluso iba aumentando su concentración en los comprimidos según el tiempo de almacenamiento de esos comprimidos y se sabe que esa sustancia tiene un potencial cancerígeno. Eh, en otros fármacos también en otros comprimidos de otros fármacos también hace un tiempo se había encontrado la misma sustancia, pero la producción dependía de los excipientes. Entonces, modificando el excipiente, pudieron seguir comercializando el fármaco activo, mientras que con la ranitidina, esta sustancia surgía específicamente de la molécula de la ranitidina, por eso la sacaron del mercado. Y cimetidina también fue retirada del mercado porque era un potente inhibidor enzimático y generaba numerosas interacciones. ¿Por qué les cuento? Ustedes me van a decir, ¿y para qué nos cuenta si ya no está en el mercado? Les cuento porque es obvio que este grupo hay que tenerlo en ojo porque a medida que va pasando el tiempo, cada uno va saliendo del mercado, o sea que la pobre famotidina debe tener su vida contada, digo yo. ¿Cuál es la farmacocinética? Famotidina, que es el prototipo de hoy, viene tanto por vía oral como por vía endovenosa. A diferencia de los inhibidores de la bomba de protón, que dijimos preferentemente a la mañana, preferentemente en ayunas, media hora antes del desayuno, los inhibidores de los antagonistas del receptor H2 de la histamina, eh, se tienen que administrar a la noche porque fundamentalmente son buenos para inhibir la secreción ácida nocturna. ¿Sí? Tienen poca unión a las proteínas del plasma. Cuando yo digo tiene poca unión a las proteínas del plasma, significa que tiene amplia distribución en el cuerpo, ¿sí? Se metabolizan en el hígado, no dan un metabolito totalmente inactivo, por lo tanto, en el caso de que el paciente tenga un fallo renal o un paciente grande sobre todo y que tenga una deficiencia de su función renal, habría que ajustar la dosis al clearance. Los comprimidos vienen en 20 y 40 miligramos. También tenemos suspensión que podrían ser utilizados en los niños o en pacientes con trastornos en la deglución y vienen en ampollas, no como los otros con frascos liofilizados, sino que estas son ampollas de 20 miligramos. Y ahí les puse más o menos las dosis que se utilizan. Obviamente que a nuestros alumnos al segundo año nosotros no exigimos dosis, ni siquiera concentración de los comprimidos ni suspensiones, pero esto ya les pongo a ustedes como para que vayan cargando de un poquito más conocimiento la cabeza. ¿Cuáles son los efectos adversos de la famotidina? La famotidina puede generar cefalea, igual que los inhibidores de la bomba de protones, pero en este caso la cefalea es uno de los principales efectos adversos, por eso le puse muchos positivos en el redondito lila. Pueden generar diarreas o pueden generar estreñimiento, depende de la respuesta del paciente. Fatiga, dolor muscular, confusión, delirio, alucinaciones. Eso hay que tener presente sobre todo en los pacientes ancianos. Pueden generar trastornos cardiovasculares, fíjense con bradicardia, bloqueos auriculoventriculares, paro cardíaco. O sea, ojo cuando uno da, por ejemplo, con otros fármacos cardiovasculares que pueden generar este efecto. Pueden generar trombocitopenia, puede haber hiperprolactinemia, pero la hiperprolactinemia se veía fundamentalmente con cimetidina, no se ve tanto con famotidina. ¿Tá? Al haber hiperprolactinemia, se genera todo el síndrome de hiperprolactinemia, o se generaba con ginecomastia, galactorrea, alteraciones del ciclo menstrual, ¿sí? Puede haber impotencia y pérdida de la libido, también se veía con cimetidina, y hipergastrinemia o secreción ácida de rebote, de menos cuantía que con los inhibidores de la bomba de protones, pero también se puede ver porque si uno
o sea, de eso nos acordamos de la farmacología general. Cuando uno antagoniza un receptor de membrana, la célula siempre hace la regulación hacia arriba. Entonces va a tener expresión de receptores H2, todos bloqueados por la famotidina, y en el momento en que yo le suspendo bruscamente, puedo tener la activación de todos esos receptores por la histamina que estaba dando vuelta y un aumento de la producción del ácido clorhídrico por la bomba. Entonces el paciente puede sentir un aumento de la acidez posterior a la suspensión y lo lleva a pensar que verdaderamente necesita tomar esa medicación y no puede dejar. Entonces eso puede acentuar su creencia de que va a sí o sí necesita y que no puede dejar. Los antimuscarínicos, el prototipo es la pirenzepina, este ya no existe más en el, o sea, no se usa, ¿sí? No, es imposible usar esto habiendo inhibidores de la bomba de protones o antagonistas histamínicos, pero me pareció oportuno recordarles que al ser antimuscarínico, es antivago, antiacetilcolina. ¿Y por qué me pareció oportuno? Porque tanto en los exámenes finales últimos como en los exámenes de preceptores, por ahí se pusieron preguntas en donde se preguntaba algunas cosas sobre psicofármacos que tienen acciones antimuscarínicas. Entonces, cuando acuérdense que el sistema nervioso parasimpático, que es el vago, es justamente el que nos lleva a hacer la acción de este Neandertal. Es un vago. Él está sentado comiendo. Entonces, mientras está sentado y comiendo, tiene acomodación del ojo para la visión cercana, tiene que ver la comida, no el mamut que lo está atacando. Entonces, el efecto adverso, ¿cuál sería de este antimuscarínico? Cierra el ángulo, ¿sí?, del drenaje del humor acuoso y puede generar glaucoma. ¿Qué genera el vago a nivel de los bronquios? Genera contracción y aumento de la secreción. Por eso usamos los antimuscarínicos como tiotropio y bromuro de ipratropio en el asma. Abundante salida de saliva, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito favorecer la masticación y la deglución y la formación del bolo. Entonces, si yo estoy dando un antimuscarínico, el efecto adverso va a ser saliva, poco saliva, entonces la boca seca. A nivel del corazón, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia y disminuye la presión arterial. Entonces, el antimuscarínico, entonces, la atropina, se utiliza para estimular al corazón en el caso de bradicardia. En el estómago aumenta la secreción, aumenta las peristalsis y disminuye el tono. Por eso usábamos justamente los antimuscarínicos antes para el tratamiento de la úlcera, ¿sí?, de la úlcera gástrica. Y a nivel de vejiga, el paciente no le está corriendo el mamut, entonces hace todo lo necesario en vejiga y en los esfínteres como para poder hacer pis. Entonces, si yo estoy dando un antimuscarínico, lo que voy a hacer es hacer todo lo contrario y voy a tener retención de orina. Por lo tanto, ojito cuando da uno un antimuscarínico en un paciente, sobre todo varón, con hipertrofia prostática. Entonces, les traje esto y les puse acá para que aprovechen y fijen en su retina este dibujito que encontré, que me pareció grandioso para repasar tanto efectos benéficos como efectos adversos de los antimuscarínicos. Ahora vamos a un grupo de fármacos también de las enfermedades ulceropépticas que han tenido su lugar en años antes. Hoy prácticamente han caído en desuso, pero porque no se consiguen, no porque sean tan malos. Tienen también algunas ventajas y por ahí alguna vez tengan la necesidad de utilizarlos y algo tienen que saber. El sucralfato, que era utilizado y en realidad cuando uno busca bibliografía sobre úlceras de estrés, es un fármaco muy bueno para la úlcera de estrés, esa úlcera que tiene el paciente
que ha padecido una situación como un infarto, que está muy internado, que está escarado, que está en terapia, es una mezcla de sal de sacarosa y aluminio. Y el mecanismo de acción principal es que forma una pasta que se adhiere al lecho ulceroso o a la mucosa y la protege como si fuera una alfombra. También se cree que se une a las sales biliares y a la pepsina, evitando que ellas lesionen la mucosa y produciría prostaglandinas. ¿Se acuerdan que las prostaglandinas estimulan la producción de moco? Y óxido nítrico, que generaría vasodilatación, y una mucosa bien nutrida, bien vasodilatada, estaría más protegida contra el ácido. La ventaja fundamental que tenía o que tiene, porque existe todavía el sucralfato, es esto de no alterar el pH, porque en ningún momento actuó sobre el ácido o sobre la producción del ácido. Entonces no altera el pH, y al no alterar el pH, no altera la flora intestinal, y por lo tanto generaba menos riesgos de neumonías por gérmenes muy resistentes en los pacientes que se broncoaspiraban. Y justamente estos pacientes internados, en donde uno hace la prevención de la úlcera de estrés, estaba bueno que no alteren el pH. Desde el punto de vista de la farmacocinética, recordemos que viene por vía oral, viene en suspensión en frascos, que trae 1 gramo por cada 5 mililitros. Los frascos pueden tener más o menos cantidad, entonces uno después calcula cuántos mililitros le tiene que dar. Y se tienen que administrar varias veces al día, por lo menos 4 veces al día. Debe administrarse alejado de otros medicamentos y alejados, alejados de otros medicamentos, porque fundamentalmente la pasta que generan, o la cobertura de la mucosa que genera, puede alterar la absorción de otro medicamento. Entonces, esto es en contra. O sea, la ventaja más importante que tiene el sucralfato es de no alterar el pH, y entonces no alteraría la flora intestinal. Lo en contra que tiene es fundamentalmente esto, que tiene aluminio. Entonces hay que tener cuidado, porque puede generar constipación, puede quelar el hierro y disminuir la absorción de hierro y generar anemia, pero eso sería con el uso muy crónico. Sí hay que tener cuidado con el aluminio y las tetraciclinas y las quinolonas, que se quelan muy fácil. ¿Se acuerdan que siempre que estudiábamos tetraciclina y quinolonas decíamos, ojo con los iones bivalentes, porque quela, y al quelarse no se absorbe? Y lo otro, que toda vez que ustedes escuchen aluminio, piensen inmediatamente en cómo funciona el riñón de esa persona que está por recibir algo que tenga aluminio. El aluminio se elimina por riñón, y si no se elimina se puede acumular, y si se acumula genera una encefalopatía que puede llegar hasta una demencia alumínica, genera miopatía, y genera también osteopenia y osteoporosis. Entonces, ojo con esto. Las sales de bismuto, ¿se acuerdan que con la profesora Eugenia lo vieron en la diarrea de los niños? Además de ser un antidiarreico, tiene varios efectos sugeridos como mecanismos de acción para la enfermedad ulceropéptica, pero lo traje acá porque aparentemente tenía un efecto bactericida sobre el Helicobacter pylori, y ya vamos a ver que en el Helicobacter pylori, que utilizan bismuto como alternativa. Se dan por vía oral, y no se absorben prácticamente, y lo que sí hay que... Eugenia. Ahí está, otra vez. Dale. Como los pacientes que han hecho hemorragia digestiva, ustedes saben que si la hemorragia digestiva es alta, puede hacer materia fecal oscura, puede hacer melena,
por ahí puede estar pensando que en realidad está sangrando nuevamente o está haciendo un sangrado y se asusta si ustedes no le avisan. Las presentaciones comerciales que hay son siempre asociados, no viene solo el bismuto, o por lo menos yo no he encontrado bismuto solo, viene con pectina o viene esto, fíjense, asociaciones de antiácidos más bismuto, ¿ah? Una mezcla de lo que venga un poquito. Este justamente es de venta libre, viene en polvo, viene granulado, tabletas y efervescente, pero fundamentalmente les traje esto. Porque este es una captura de pantalla del prospecto, del papelito que viene adentro de la cajita y que la saqué del alfabeto. Entonces, ¿cuál es la acción farmacológica de todas estas asociaciones? Dice antiácido, bueno, le creemos, tiene un poco de magnesio, tiene carbonato de sodio, ¿sí? Tiene calcio, está bien. Antiácido te creo. Digestivo, no sé qué quiere decir con digestivo, será, no sé. Y lo que más me llamó la atención es que sea sedante gástrico. Ese término, sedante gástrico, realmente deja mucho que desear. Entonces, realmente buscando ver las presentaciones para decirles a ver cómo vienen estos preparados, me encontré con eso y les quise traer acá para que vean cómo lo que está escrito en los prospectos, que siempre les decimos, no es bibliografía, y que queremos que les insistan después cuando ustedes sean preceptores a sus alumnos, a su grupo, eh, uno no puede estudiar de acá. Del Vademecum uno saca las presentaciones comerciales, porque eso va cambiando continuamente, con qué viene asociado, en qué presentación viene, de qué volumen, de qué cantidad de comprimidos, ¿sí? Pero no ni acción farmacológica, ni nada de esto. El misoprostol, que ya también lo vemos cuando revisamos AINES durante el año, es un análogo del alprostadil, que es, o sea, es símil a las prostaglandinas, que entonces siempre decimos cuando vemos AINES sería lo ideal para prevenir el daño gastrointestinal cuando uno toma antiinflamatorios no esteroides. Pero, como es prostaglandinas, estimula el peristaltismo intestinal y puede generar náuseas, vómitos, dolores abdominales intensos, diarrea. Y es tan frecuente este efecto adverso que los pacientes abandonan la medicación. Entonces uno creyó que el paciente está tomando la profilaxis para el daño gastrointestinal y el paciente ya lo abandonó hace rato porque le cayó mal. Por otro lado, las prostaglandinas también son las sustancias que desencadenan, o una de las que desencadenan el trabajo de parto, y por lo tanto pueden generar contracciones uterinas y abortos en mujeres que están embarazadas y toman misoprostol. Tal es así que el misoprostol se utiliza hoy en día o forma parte de los medicamentos que pueden utilizarse en los protocolos de interrupción voluntaria de los embarazos. El misoprostol viene en comprimidos orales y viene en tabletas vaginales. Para los comprimidos orales para protección gástrica viene asociado con el diclofenac, ya viene diclofenac más misoprostol. Realmente, cuando uno ve que se prescribe o tiene estudios de prescripción, misoprostol como protección gástrica, como protector gástrica, se utiliza poco o prácticamente nada. Y en las embarazadas, además de generar los riesgos de embarazo, de pérdida del embarazo, hay que tener en cuenta que es categoría X. ¿Se acuerdan que la FDA clasifica a los fármacos de categoría A, B, C y X? Los X son aquellos que están absolutamente contraindicados en el embarazo por riesgo de teratogenicidad, por riesgo de defectos en los niños al nacer. Los antiácidos, que son el último grupo, son el bicarbonato de sodio, el
el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, el carbonato de calcio, son los verdaderos bomberos, es decir, son los fármacos que uno toma cuando está con la acidez y lo tomas y el efecto es inmediato, porque ellos van y se unen al ácido y lo neutralizan en el acto. El efecto es inmediato, pero es un efecto corto, de manera que si uno tendría que estar cubriendo las 24 horas, debería tomar por lo menos 4 veces al día. El que más se absorbe es el bicarbonato, con el riesgo de que si uno se pasa puede generar alcalosis metabólica, ¿ah? Y los efectos adversos que tienen, por ejemplo, el bicarbonato de sodio genera mucho aire, entonces puede haber eructos, náuseas, distensión abdominal, flatulencias y en el caso de gran consumo, la alcalosis metabólica. Todos los que tengan magnesio generan diarrea porque el magnesio tiene mucho poder osmótico y atrae agua y genera diarrea. Todo lo que tenga aluminio y calcio va a generar constipación. En el aluminio, otra vez acá, el mismo que cuando hablábamos del sucralfato que tenía aluminio. Ojo con los pacientes que tienen insuficiencia renal. Y para evitar esto, para evitar la diarrea y la constipación, ustedes generalmente no van a ver antiácidos que tengan solo hidróxido de aluminio, solo hidróxido de magnesio, por eso es que vienen esas asociaciones como les mostré hoy. Ponen un poco de cada uno como para contrarrestar el efecto. Muchos son, o casi todos son de venta libre y alteran, o sea, neutralizan mucho el pH al momento de la toma, entonces estos hay que indicarle al paciente que los tome en lo posible alejado de las comidas. ¿Cuáles son las interacciones? Quelan en la luz intestinal porque tienen todos iones bivalentes, digamos tetraciclinas, quinolonas, hierro, fenitoína, entonces son interacciones a nivel de la absorción que son importantes. Alcalinizan el contenido gástrico, que ya les dije, por eso hay que alejar de otros medicamentos, sobre todo para asegurarnos la absorción. O sea, al paciente hay que decirle, mire, si va a tomar, tome alejado de sus otros medicamentos y alcalinizan la orina, sobre todo, obviamente, estamos hablando en este caso del bicarbonato. Entonces, al alcalinizar la orina, la interacción favorable, en este caso yo puedo tener la famosa interacción favorable. Siempre las interacciones, o la mayor parte de las interacciones que señalamos, suelen ser desfavorables. En este caso es una favorable. Por ejemplo, en una intoxicación por salicilatos, ¿sí? Como los salicilatos son ácidos, en una orina ácida se encontrarían no ionizados y se reabsorberían fácilmente a través de la pared de los túbulos renales. Entonces yo podría alcalinizar la orina, entonces el ácido se ioniza y favorezco la eliminación de los ácidos y disminuiría la chance de intoxicación o disminuiría la concentración de salicilatos, evitando la reabsorción. Y ¿se acuerdan cuando estudiamos sulfas, que es un grupo de los antibióticos? Dijimos que las sulfas pueden cristalizarse a nivel de orina y generar, de orinas ácidas, y pueden generar cristales. Gracias a Dios esto casi no se ve con trimetoprima sulfa, pero por ahí en pacientes con riesgos o con antecedentes de haber generado cristales y uno tiene que darle sulfa, podría alcalinizar también la orina para evitar estas cristalizaciones. O sea que podemos dar bicarbonato para mantener una orina ácida. Obviamente, en la intoxicación por salicilato vamos a dar bicarbonato seguramente parenteral, no le vamos a dar antiácidos, ¿sí? ¿Cuál es el uso terapéutico de todos estos fármacos? Lo podemos usar para tratamientos y lo podemos usar como profilaxis. O sea, ustedes se acuerdan que nosotros nos ponemos objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Los cortos plazos en estos casos serían mejorar el síntoma. El que haya padecido una vez acidez, realmente hay pacientes que pueden no dormir por esta sintomatología. Y a largo plazo evitar el daño. La úlcera puede sangrar, la úlcera puede perforarse, la úlcera puede malignizarse, el reflujo puede hacer un Barrett, el Barrett puede hacerse un cáncer y así es por eso que tenemos los tratamientos, digamos,
tienen que ser puestos y tienen que ser cumplidos para conseguir esos objetivos. Si tenemos Helicobacter pylori, hay que destruirlo, porque el Helicobacter pylori me puede generar una úlcera y la úlcera se puede nuevamente sangrar, perforar, malignizar. Entonces, ¿para qué utilizamos? Como tratamiento para úlceras gástricas y úlceras duodenales, para el tratamiento de la Helicobacter pylori, tenga o no tenga úlcera, para el reflujo gastroesofágico y sobre todo si tiene esofagitis, y para los síndromes que cursan con hipergastrinemia, como el Soringen-Ellison o la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1. Siempre no hay que olvidar el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Al paciente hay que decirle, si fuma y si toma, hay que decirle fundamentalmente que no tome y no fume. En cuanto a las comidas, cada cual sabe lo que le da acidez y lo que no le da acidez, y bueno, cada cual regulará su comida, pero no hay nada escrito con sello y firma de que uno pueda decir no coma esto o lo otro, porque esto está determinado que genera más gastritis o más úlceras. En cuanto a comida, hay poca evidencia, pero cada cual sabe qué es lo que le hace mal. Bueno, esto que uno sabe que le hace mal y le genera acidez, tratar de evitarlo. Cuando uno tiene reflujo gastroesofágico, puede hacer ciertas medidas o ciertas indicaciones al paciente. Ahí está, levante la cabecera de la cama, o por lo menos ponga una almohada, si no puede poner un ladrillo debajo de la cabecera de la cama, aunque sea ponga una almohada debajo del colchón, porque levantar solamente, poner 2 o 3 almohadas, uno duerme 1 hora durante 2 o 3, arriba de 2 o 3 almohadas y amanece con las almohadas desparramadas por ahí y la cabeza abajo. Así que lo ideal es ponerlo directamente debajo del colchón para que no nos haga trampa la noche. Comer fraccionado, después de comer no acostarse, salir a caminar, no atarse los cordones o no colocarse los zapatos flexionando el tronco, sino doblando sobre la cadera para que no se apriete el estómago y favorezca el reflujo, sino más vale agachándose o levantando los pies. Y siempre, siempre fijarse si no hay algún medicamento que está tomando y que genera esa gastritis o esa acidez. Porque si no, caemos en una cascada. El medicamento le da acidez, le doy un medicamento para la acidez, el medicamento para la acidez le generó otro efecto adverso y no terminamos más la cascada. Hay veces que va a ser necesario entrar en una pequeña cascada, pero en la mayor parte de los casos, lo ideal es no entrar en eso. A esto me refería cuando les iba a mostrar el tratamiento farmacológico de la úlcera gastroduodenal. A este nivel, ni para nuestros alumnos, ni siquiera nosotros para ustedes, como preceptores, pretendemos que sepan esto, ¿sí? Esto yo les coloco acá para que ustedes tengan una idea y le puedan contar a sus alumnos, a su grupo, pero no hace falta, nadie les va a preguntar así por dosis, por tiempo y por todo lo demás. Pero fíjense, en el tratamiento farmacológico de las úlceras gastroduodenales, tenemos fármacos de primera, de segunda y de tercera línea, y el tratamiento va a depender de si tenemos al Helicobacter pylori o no tenemos al Helicobacter pylori positivo, y si son consumidores de AINES o no son consumidores de AINES. El Helicobacter pylori es un bacilo negativo al que hay que matarlo, si es que lo detectamos en la biopsia. Generalmente se hace por biopsia, hay otros métodos, pero generalmente por biopsia. Y en la primera línea es amoxi, ¿sí? ¿Qué era la amoxi? Era un betalactámico efectivo contra los bacilos negativos. Claritro, un macrólido, y un inhibidor de la bomba de protones. El esquema, o sea, comienza con el triple esquema, se mantiene el antibiótico durante 7 a 10 días y después se sigue al IBP, al inhibidor de la bomba de protones, para la úlcera gástrica o para la duodenal en diferentes tiempos, dependiendo si es gástrica la úlcera o si es duodenal. Las gástricas necesitan más tiempo de tratamiento y necesitan un control post-tratamiento, porque esas con más frecuencia se malignizan. Las duodenales necesitan un tratamiento más corto o hacen un tratamiento más corto y no necesitan control. Esto simplemente lo pueden mirar como para tener idea. Y lo otro, hay fármacos de segunda línea
y hay, por ejemplo, y hay fármacos de tercera línea. Acá está mi preciada levofloxacina, que era la levofloxacina, una quinolona, ¿se acuerdan? Entonces yo la quiero mucho porque para mí es una bomba atómica y entonces no quiero que la usen para cualquier pavada. Cuando es necesario, sí, pero si no, no quiero que la toquen. Como si fuera mía. La protección gástrica, vieron que ahí hablamos del tratamiento. También podemos utilizar estos fármacos para protección. Entonces, ¿a quién? ¿Cómo hago uso racional del medicamento para el tratamiento preventivo? ¿A quién le vamos a dar? Entonces ahí nos podemos poner a pelear. Y el consejo fundamental que se les puede dar es usar toda la racionalidad posible. Hay guías, hay que estar atento a lo que digan las diferentes guías, por ahí no se ponen de acuerdo y bueno, ver. Un paciente mayor de 60 años tiene más riesgo, entonces a ese paciente ver si hace falta darle protección gástrica. Si el paciente es polimedicado, bueno, está bien, más de 5 medicamentos y bueno, pensemos. Si tiene antecedente de úlcera péptica, bueno, podríamos pensar. Si tiene consumo crónico de AINES, de glucocorticoides, de antiagregantes o anticoagulantes, y si el paciente está internado. Pero tenemos que ser razonables. A mí me falta muy poquito para ser mayor de 60 años y yo no estoy por tomar, por el solo hecho de ser mayor de 60 años, un protector gástrico, porque soy sana, no soy polimedicada, no tengo antecedentes, no consumo nada, no consumo alcohol, no consumo aire, glucocorticoides ni nada. Entonces, el solo hecho de tener una determinada edad no es un criterio. Entonces, un paciente internado, un paciente joven internado 24 horas para un procedimiento quirúrgico de rutina que va a tomar analgésicos durante 24, 48 horas y capaz ni necesita protección gástrica. Entonces, ver el contexto y analizar racionalmente si corresponde o no corresponde esa protección gástrica. ¿Ah? Replantearse siempre. A veces se le da como protección gástrica un determinado tiempo y el paciente queda enganchado con esa medicación largo tiempo. Entonces hay que siempre revisar toda la medicación del paciente y ver si realmente no hace falta sacarle de prescribir. No solamente hay que ser bueno prescribiendo, sino que también hay que ser bueno desprescribiendo, o sea, sacarle la medicación al paciente. Hay que revisar lo que toma el paciente, hay que preguntarle todo porque si no, fíjense, el paciente queda tomando un inhibidor de la bomba de protones y ustedes, por un problema cardiovascular serio, le tienen que dar, por ejemplo, clopidogrel o le tienen que dar estatinas y ustedes ni enterados de que estaba tomando IBP porque nadie le avisó al paciente que era solamente por un determinado tiempo. Entonces, pregunten, interroguen, fíjense. Como este es un curso de que afronta todo el periodo de la vida, vamos a mirar a ver qué hacemos con las embarazadas y qué hacemos en la lactancia. Bueno, en la embarazada el mejor consejo es que no tome nada nunca, ¿sí? Pero bueno, hay situaciones en donde la mujer embarazada con todo digamos, la presión que genera el embarazo puede tener un poco de reflujo o puede sentir acidez en algunos casos. Bueno, lo primero que se aconseja a la embarazada es medida higiénica dietética, a ver si puede, o sea, comer poquito, todo eso que le dábamos al reflujo. Si con eso no anda, la primera elección son los antiácidos, como de rescate, y para cualquier otro grupo farmacológico, siempre evaluar beneficio-riesgo, sabiendo que los prazoles son categoría C de la clasificación de la FDA. No hay ninguno de estos que sea de tipo A, estos que no tienen, que está perfecto. Son la mayoría B, los prazoles son C y dijimos misoprostol es X. O sea, tengan siempre en cuenta eso y manéjense en lo posible con medidas higiénico-dietéticas. En la lactancia es imposible acordarse cada fármaco, o sea que, y entonces yo les puse esta página donde ustedes pueden ir a revisar, tal así que dentro de las preguntas que le subí para su actividad de esta
de este modulito, ustedes van a tener que ir a esta página a revisarla y van a decir, hay una frasecita, y ustedes van a decir si con respecto a un determinado fármaco, en esta página se dice tal cosa o no dice tal cosa. Entonces, con respecto que en la lactancia del omeprazol, dice que llega muy poquito a la leche, pero como sabemos, el omeprazol va a llegar ya liberado de su protección, de su cápsula con protección gástrica, entonces en el ácido del estómago del bebé se va a degradar, así que es muy probable que no se absorba prácticamente nada. Entonces podría tomarse omeprazol, la mamá podría tomar omeprazol a pesar de que está dando de mamar a su bebé. Y la famotidina también consideran que es seguro y que no tendría ningún problema con la lactancia. Eso es lo que se encuentra en esta página. Es imposible que uno se acuerde, tal fármaco se puede o no puede, se puede dar en la lactancia y sí hay que saber, bueno, listo, busco en este lugar y entonces no meto la pata. ¿Y qué pasa con los niños? Porque sí, sabemos la embarazada, sabemos la lactancia y a ver qué hacemos con los niños y las enfermedades ulceropépticas, porque en ellos también hay, ahí les dejo dos artículos, dos links para el que quiera seguir pediatría o el que está más interesado. Bueno, los inhibidores de la bomba de protones se utilizan y se utilizan, fíjense, los mismos antibióticos que en el adulto, pero ¿cuál no está? No está mi querida levofloxacina. ¿Por qué no está mi querida levofloxacina? Porque es una quinolona. Yo no estoy viendo el chat, así que si alguien está escribiendo en el chat, yo no estoy viendo. Entonces es una quinolona que está contraindicada en los niños menores de 12 años, pero fíjense que los otros antibióticos son prácticamente los mismos. Entonces, como conclusión, los inhibidores de la bomba de protones son los de mayor eficacia en el tratamiento de la enfermedad ulceropética. Obvio, inhiben directamente a la bomba, entonces sea quien estimule la producción de ácido, no hay producción de ácido. Hasta hoy sigue el omeprazol como prototipo, pero todos tienen igual eficacia. ¿Vieron? La eficacia se mide en lo vertical de la curva dosis-respuesta. Entonces, y a dosis equipotentes. Entonces, lo que van a tener es diferencia en potencia, que es lo que se mide en la horizontalidad. Deben administrarse por la mañana, antes del desayuno, cuando las bombas están ahí más expresadas. No están libres de efectos adversos y estos efectos adversos aumentan a medida que se usa crónicamente y tienen interacciones importantes que hay que recordar y por eso a mí me preocupa que se pongan de venta libre, porque venta libre para la gente significa no es peligroso. Su prescripción profiláctica y la automedicación debe ser revisada periódicamente. Obviamente que la prescripción que hizo un médico aún tiene que ser revisada más periódicamente, pero a mí todavía me preocupa más cuando la gente usa la medicación y por ahí nosotros ni sabemos que están usando. Y siempre hay que pensar en la de prescripción, siempre, de todos los antiácidos, de todos los grupos que vimos en realidad, la administración durante el embarazo debe ser precedida de un análisis riesgo-beneficio. Acuérdense que no hay ninguno de categoría A, o sea que ninguno es santo en las embarazadas. Y el uso durante la lactancia, tómense el trabajo y busquen en la página porque realmente acordarse de memoria, o sea, no confíen en la memoria. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿cómo está? Yo tengo una pregunta sobre la cantidad de tiempo que hay que prescribir los prazoles, por ejemplo. O sea, decir no tomar más de tantos días, tantas semanas. Si el paciente, mira, si el paciente tiene reflujo gastroesofágico, va a tomar muchísimo tiempo. Sí, porque vos lo que querés evitar es que el esófago se dañe y que aparezca el esófago de Barrett. Entonces es preferible que tome el inhibidor de la bomba de protones y que no tengas esófago de Barrett.
Si vos estás dando para la úlcera gastroduodenal, fíjate, están los 10 días del esquema y después tantas semanas de IVP y después se suspende. Los efectos, si a vos te preocupan los efectos adversos graves de la osteopenia, osteoporosis, la anemia por deficiencia de hierro, vitamina B12, generalmente están descritos después de un uso crónico de 1 año. Pero lo principal que yo te podría decir es, siempre pensá si verdaderamente necesita el paciente. A ver, ¿dónde estaba? Si verdaderamente necesita. Entonces, siempre piensen cuáles son los riesgos que tiene el paciente de sangrar, porque lo que estamos teniendo miedo es que haga un sangrado gastrointestinal, y qué ventaja le estamos dando con el IVP. Entonces, si un paciente es un paciente quemado, infartado o séptico, obviamente que va a tener alta chance de sangrar. ¿Y por qué tiene alta chance de sangrar el séptico, por ejemplo, el quemado? ¿Qué hace el estrés? Libera catecolaminas, libera corticoides en altas dosis. Entonces, ¿y las catecolaminas qué hacen? Redistribuyen el flujo. Entonces, ¿a dónde va el flujo? A lo que considera el cuerpo que es más esencial. Me manda toda la sangre ¿a dónde? Al corazón, al cerebro, y mi pobre estómago queda isquémico. Entonces, la isquemia más el cortisol, ¿sí? Que hace un daño. O sea, a esos pacientes sí le vas a dar IVP. Pero uno no te puede decir 1 semana es libre de riesgo, 2 semanas es libre de riesgo. Ningún fármaco debería ser tomado cuando no se necesita. ¿Te contesté? No vi quién me habló. Sí, Doc, gracias. No, pasa que conozco gente que la toma así como si fuera Exacto. ibuprofeno y por eso, como para Sí, recomendar. sí. Y te imaginas ahora que va a ser venta libre. Esa es mi preocupación con la venta libre. Está bien que uno va a la farmacia, convengamos que uno va a la farmacia igual consigue hoy medio que todo, pero el ponerle el sello de venta libre es más que ir a la farmacia y comprar. Van a ver que la tele va a haber un montón de propaganda, use, y la gente se convence. Es peligroso. ¿Alguna otra Doc, pregunta? yo tengo una consulta. Ujú. Con respecto al tratamiento del Helicobacter que usted mencionó, usted mencionó una triple terapia, ¿no? Sí. Porque en Ferreras menciona una cuádruple terapia de primera línea, Hay que es también, sí. IVP, Hay amoxi, Ujú. claritro y metronidazol. ¿Esa que, Totalmente. esta que usted mencionó es de Argentina o está bien que Ajá. tomemos todas las Ferreras? Es de acá. Mirá, Amoxi, acá está la 4. Mirá, no sé quién me habla. Vos sabés que no veo quién me habla, así que discúlpame. Segunda Héctor línea, Rejal. Amoxi, Héctor. Claritro, metronidazol. Si metronidazol si uno descubre que el Helicobacter pylori es una bacteria, y como bacteria no es tonta, entonces está haciendo resistencia. Entonces, ya está haciendo mucha resistencia al metronidazol. Si yo estoy en una zona en donde ya hizo resistencia al metronidazol, tengo que poner tinidazol. Entonces, fíjate, la primera línea de tratamiento es amoxiclaritro. Estamos hablando de antibióticos, ¿sí? La segunda línea, amoxiclaritro, metronidazol o tinidazol. Y tercera línea, si vos tenés un antibiograma, es esto, y si no tenés antibiograma, le metés directamente levofloxacina amoxiclaritro. Acuérdense que la levofloxacina, ¿por qué yo digo que ya la quiero? No es que la quiero. La levofloxacina es una bomba atómica, va contra cualquier bicho prácticamente. O sea, obviamente que hay cosas que quedan afuera, pero es un antibiótico, entonces nosotros tenemos que protegerlos, ¿sí? Acuérdate que el Farreras es español, ¿está? Ah, ok, Doc. No preguntaba por eso justamente. Otra cosa, si vos te vas a trabajar después a un lugar y vos decís, miércoles, a mí me dijeron que era amoxiclaritro, la primera línea, y a vos todos los Helicobacter pylori te salen resistentes a claritro, obviamente que no vas a usar, ¿está? Ah, vale. Entonces ese tratamiento de primera línea es acá en Argentina. Vale, muchas gracias, Doc. De nada. ¿Algún otro? Y depende también, porque están siendo, en muchos lugares ya es resistente también esa que es de primera línea, ¿sí?
Bueno, muchas gracias. Y vieron que infección urinaria, ¿qué decimos nosotros en la cátedra? Trimetoprima sulfametoxazol. Y seguramente que a donde fueron dijeron, ¿quién les enseñó eso? ¿Tá? Entonces, sí, es trimetoprima sulfametoxazol, pero si ustedes van y trabajan en un lugar donde la Escherichia coli da resistente, y bueno, para ustedes no va a ser trimetoprima sulfametoxazol. ¿Alguna otra duda? Muy, muy clara, Isabel, tu clase, la verdad que... ¿Alguien ¿Alguna más? duda? Igualmente recuerden que va a quedar